Muy buenos días, queridos amigas, amigos, hermanos, hermanas. ¿Cómo andan? ¿Cómo han amanecido? Como dice un amigo por aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal les trata nuestro Dios? ¿Qué tal les trata la familia? ¿Qué tal les trata la vida? Y en Radio Bethesda, el programa Caminando hacia la Eternidad, con nuestro mejor maestro, con nuestro guía, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, transmitiéndoles una vez más un nuevo programa. Hoy, como siempre, tenemos un programa eh, muy bueno, un programa referente a un tema especial, a un tema, como solemos decir, un tema espectacular, un tema eh, que nos va a ayudar a entender, a interpretar mejor la palabra de Dios. Y quiero dejar este momento en manos de nuestro Dios para que Dios nos dirija, para que Dios nos hable a través de su palabra. Y para ello vamos a orar. Dios eterno, estamos delante de ti, Señor. Antes que nada, te pedimos perdón si te hemos fallado. Limpia nuestra mente, alma, cuerpo, corazón, espíritu de toda cosa que no sea tu agrado, Señor. Ayúdanos a interpretar tu palabra correctamente y por sobre todas las cosas a hacer tu perfecta voluntad. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento, revelación para entenderte y para hacer tu perfecta voluntad. Jehová Dios Altísimo, Todopoderoso Dios, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, por todos los siglos. Amén y amén. Amados, amadas, por favor, pido que compartan este programa, que nos escriban, denle like y por favor coméntenos qué opina acerca de este tema, qué opina a través de los versículos bíblicos que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia, y ayúdenos a mejorar, por favor. Entonces, tenemos un tema muy importante, como siempre, el día de hoy, y encaminando hacia la eternidad, siguiendo las huellas de nuestro mejor maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es la ruta de la salvación. Es el único camino a seguir, amigos, amigas. En su palabra mismo dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por Él, por Cristo Jesús. Tema de hoy, amados, amadas, yo lo titulé El dueño absoluto. Y vamos a ver el capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, que también puede tener el título de la purificación del templo, pero eh, esta semana Dios me estuvo hablando y estaba pensando mucho en este tema, en el capítulo 2 de Juan. Estaba leyendo, estaba meditando y le puse el título de dueño absoluto. Eh, y nos vamos a enfocarnos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué significa la palabra dueño? Dueño es el propietario, es la persona que tiene dominio o señorío sobre alguien o algo, según la Real Academia Española. Entonces, tiene dominio o señorío sobre algo o alguien. En nuestro caso, el dueño de todo es nuestro creador. Nuestro creador creó los cielos y la tierra y también todo el universo, el sol, los planetas, la luna, las estrellas, todo. Dice la palabra del Señor en la Biblia, en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos entonces la palabra del Señor, que Dios mismo ha creado los cielos y la tierra, y por ende también todo lo que contiene la tierra, aire, mares, ríos, la naturaleza misma, animales, la vegetación
Y después Dios decidió crear al hombre. Y cabe resaltar aquí que el hombre está compuesto por el varón y la mujer, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Eh, Dios creó todo, amados amigos y amigas. Creó todo de la nada. Es el único inventor de la nada. Según la ciencia vemos que en la antigüedad había muchas personas que creaban cosas, pero siempre necesitaron objetos para crear algo material. Pero, y vemos de la palabra del Señor que Dios creó todo de la nada. Dios inventó las cosas. Creó sin necesidad de ningún material, solamente con la palabra, con su palabra. Él creó todo el universo, todo lo que está, por supuesto, dentro del universo. Y por eso decimos que es el dueño absoluto de todo, según lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y también es lo que nosotros creemos, porque el Espíritu Santo, su palabra dice, y también muchísimas personas en el mundo lo dicen por convicción, porque la palabra del Señor convence conjuntamente con su Santo Espíritu. Dice Salmos 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Esto lo dice Salmos 24:1. Y para enfocarnos en este tema, para adentrarnos más en este tema, vamos a ver el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y específicamente vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 25. Yo estoy leyendo la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Yo no sé qué tipo de Biblia usted está teniendo ahí para corroborar lo que yo estoy diciendo, porque siempre me acuerdo de un pastor que nos decía: no soy yo, es Cristo. Y al decir eso también decía que era la palabra el que hablaba. O sea, que nosotros tenemos que verificar, tenemos que checar, como dicen aquí los mexicanos, que sea conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque el hombre se puede equivocar, yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es verdad. Entonces, Dios tiene las pertenencias exclusivas. Dios tiene sus pertenencias exclusivas aquí en la tierra y en todo el universo. De hecho, que Dios determina las leyes de la gravedad, determina toda ley. Y dentro de esas leyes, Dios también en la tierra dejó sus mandamientos. Ahí vemos en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos que impuso nuestro Dios. Dios tiene también uso exclusivo de algunas cosas sagradas para realizar su obra. Son cosas exclusivas que le pertenecen a nuestro Dios para realizar su obra aquí en la tierra. Y como primer punto vemos aquí que Dios edificó el templo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos ahí al tabernáculo de reunión, al tabernáculo de Moisés, y también vemos el templo de Jerusalén construido en Israel. Eso vemos en la Biblia misma. ¿Qué es el templo de Dios? Vamos a hablar de lo material como primer punto. El templo de Dios. Vamos a hablar de la iglesia, el templo material de Dios, que es la casa de oración. Es un punto específico, ideado, construido por los hombres, pero ideado por Dios, ¿verdad? Por mandato de Dios, para adorarle a Dios, para alabarle a Dios, y también para que las personas se congreguen en armonía, en amor, en respeto y en obediencia a Dios, para fomentar el amor, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, como primer punto, vamos a hablar del templo físico o material
la iglesia, donde se congregan las personas. Dice el capítulo 2 de Juan, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Estamos leyendo los primeros versículos del capítulo 2 de Juan, versículos 13 al 17. Dijimos que los templos de la antigüedad, según lo que dice el Antiguo Testamento, estaba el tabernáculo de Moisés, ideado por Dios. El arquitecto fue Dios, por mandato a Moisés y a su pueblo, que estaban saliendo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y se internaron en el desierto. Y en el desierto Dios trató con su pueblo, y Dios también probó ahí a su pueblo, e ideó el templo, el tabernáculo que construyó ahí Moisés. Y ahí en el desierto empezaron a adorar a Dios, a agradecerle a Dios por sacarles de Egipto y liberarlos de la esclavitud. Y después, más adelante, verá más adelante lo que dice la palabra de Dios. Vemos también la construcción del templo de Jerusalén, también ideado por Dios, y lo construyó ahí el rey Salomón, el hijo del rey David, ideado también por Dios para adorarle a Dios, siempre conforme a lo que Dios dictaba. Y en aquella época el templo simbolizaba y culturizaba a los judíos, y encaminaba las leyes para adorarle a Dios y también para amarle al prójimo. En eso se centraba. Prácticamente la política cultural se centraba ahí en Jerusalén, y a través de ese símbolo, la iglesia material, ahí se congregaban los judíos para cumplir con los mandamientos de Dios, para tenerle en cuenta a Dios. Y siempre cuando los judíos le tenían en cuenta y le tenían a Dios en primer lugar, siempre salían bien, siempre salían adelante. Pero el problema surgió que cuando la gente, los judíos, empezaron a encaminarse conforme al hombre y no a Dios, ahí empezaron a, digámosle, a no tener la victoria, a no salir adelante. Y siempre los reyes del Antiguo Testamento, según vemos lo que dice la palabra del Señor, siempre cuando no obedecían a Dios, tenían problemas, serios problemas, graves problemas. Entonces, el templo de Jerusalén era para adorarle a Dios y cumplir sus mandamientos. En Marcos, capítulo 11, versículos 17 al 18, dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Acá dice para todas las naciones. Entonces, según Isaías 56, 7, ¿verdad? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Aquí vemos
nuestro Señor Jesucristo, viéndoles a la gente, diciéndoles a los fariseos que esa casa era casa de oración y no casa de negocios. Y Jesucristo en aquella época era muy respetado por el pueblo por las obras mismas que hacían y porque él hablaba con la verdad. Y le tenía miedo, dice aquí la palabra, por cuanto el pueblo, todo el pueblo le admiraba. Admiraba también la doctrina que él no solamente decía, practicaba esa doctrina que decía. Y quiero aquí enfatizar, según lo que dice la palabra, que la iglesia o templo físico no es para hacer negocios. Y vemos a Jesucristo mismo que hacía, dice, estaba de sobremanera enojado y de tal modo que hacía, dice aquí, que andaba con un látigo. Imagínense, demasiado enojado estaba el Señor Jesucristo ahí. Porque la gente hacía del templo de Jerusalén prácticamente una empresa de negocios, una casa de negocios, para lo cual no fue hecho. Entonces no, es para hacer negocios bien claro, ¿verdad? Dice la palabra. Y tampoco la iglesia material, el templo físico no es para engañarle a la gente, es para decir la verdad conforme a lo que dice la palabra, para predicar la verdad. Y también no es para ninguna corrupción, no es para hacer injusticia al templo del Señor. Quiero quedarme en este punto y quiero leer algunos mensajes de nuestros amigos y amigas quienes nos están escribiendo. De hecho, le doy gracias a todos los que nos están viendo, están escribiendo. Alejandra, Dios te bendiga, como siempre firme, amiga. Víctor también, familia bendecida por Dios. Miriam Álvarez, te bendiga. Saludamos aquí desde Tijuana. Gracias por escribirnos. Te bendecimos. Santi Hernández, buenos días. Te bendiga. Acá nos pide Santi Hernández, por favor, una oración para mi familia. De hecho que ahora que nos pide Santi Hernández una oración, vamos a hacer una corta oración por su familia, para que Dios dé sanidad, prosperidad a esta familia. Vamos a hacer una corta oración por esta familia. Señor, bendecimos a la familia de Santi Hernández, Señor. Tú sabes el problema que está pasando esta familia, mi Dios. Ella está pidiendo una oración por su familia y los bendecimos desde aquí, de Radio Bethesda. Bendecimos de este lugar, Señor. Te pedimos sanidad, salvación, cuidado y protección sobre esta familia. Ayúdalos en todo momento y en todo lugar, Señor. Porque tu palabra dice, por tus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Por lo tanto, mi Dios, amado mío, creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Jesús. Creemos en tu Santo Espíritu, mi Dios, que hará la obra, Señor, sobre tu siervo, Señor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias por todas las familias que están en conexión con nosotros. Bendecimos sus vidas. Te pedimos también, por si haya lugar, Señor, sanidad, salvación, cuidado y protección sobre todas estas familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aquí está la oración. Santi Hernández, Cosme, también. Aquí nos dice que oremos por Venezuela. También vamos a orar por Venezuela
al- prácticamente al último, al terminar, gravísimo lo que ocurrió ahí. Sabemos que hubo un terremoto en Venezuela y tenemos que estar orando permanentemente por este país, por cada niño, joven, adulto que está ahí, para que Dios tome el control total de Venezuela. Vamos a orar entonces más adelante por Venezuela. Miriam Álvarez, pedido de horario se dice acá por mi matrimonio y familia. Trabajo para mi hijo, dice Elliot. Miriam Álvarez. Sí, ha de ser oración. Y acá dice horarios, pero es oración. Por mi matrimonio y familia. También. Entonces también oramos por la familia de Miriam Álvarez. Vamos a orar más adelante también. Por Venezuela y por Miriam Álvarez y su familia. Por todas las familias. Porque sí realmente necesitamos. Aunque muchas veces nosotros, los cristianos, no pasamos por malas situaciones, pero muchas personas en el mundo están pasando mal por A o por B motivo, por guerras, por terremotos, y nosotros tenemos que tener empatía por esas familias, como si fuese que a nosotros nos está pasando. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo empatía por nosotros y vino a morir por nosotros, nosotros también, por lo menos, debemos de orar por estas personas. Está bien, te vamos a tener en cuenta, Miriam Álvarez, familia, por tu familia y también por Venezuela. Y vamos a orar después, ya para concluir este programa. Gracias por escribirnos. Vamos a seguir y vamos a tenerlos en cuenta en nuestras oraciones. Entonces dijimos que el templo físico no es para hacer negocios, para engañar a la gente, no es para corrupción, no es para injusticia, es para adorarle a Dios. Y aquí vamos a especificar eso, ¿verdad? Es para entonces adorar a Dios. El templo físico, el templo material es para adorar a Dios, no para hacer negocios. Es para predicar el evangelio de Cristo, el mensaje de amor, el mensaje de salvación. Cumplir con el mandamiento de Dios. Para congregarnos en amor, entre hermanos, hermanas, para estimularnos a las buenas obras, como dice la palabra. Y es necesario leer lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Dice la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya es un mandamiento de Dios. No es que si yo me quiero ir, o cuando se me dé la gana me voy. No, ya es un mandamiento de Dios y es lo que Dios quiere. Dios quiere estar con nosotros. Dios está en todas partes, de eso estamos seguros. Pero Dios pone lugares santos, lugares específicos para alabarle, para adorarle a Él, en conjunto, en amor y en respeto a Él. Y también vemos aquí que en la palabra de Dios están las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí el Apocalipsis menciona a las 7 iglesias. Ahí vemos las 7 iglesias materiales que estaban en Turquía, en la actual Turquía, en aquella época. Eran templos físicos, pero también estaba hablando también que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y había ahí 7 tipos de iglesias. Hay 7 tipos de iglesias. Tanto el material, pero lo material en el país de Turquía, todas las iglesias ya desaparecieron. Y sabemos que Turquía tiene la religión musulmana, la religión del Islam. Entonces ahí ya no predomina el evangelio. Predominaba en época del apóstol Pablo. Se hacían ahí grandes milagros y se esparcía la iglesia. La iglesia empezaba a crecer. Pero por lo visto,
los cristianos empezaron a enfriarse ahí y empezó a decaer la iglesia y desaparecieron todas las iglesias del Apocalipsis que estaban en la actual Turquía. En su mayoría eran iglesias cristianas, pero también cabe resaltar que la iglesia eres tú. La iglesia es el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y eso nos lleva al segundo punto. El dueño absoluto es Dios, y Dios ideó también y nos creó a nosotros. De modo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hablamos del templo físico, del templo material, y ahora vamos a hablar del templo físico del ser humano que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el versículo 18 del capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan, nos dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Estaba hablando de su cuerpo. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. El 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está la palabra. El 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nosotros, amigos amados, somos templo del Espíritu Santo. Es necesario congregarse en un templo físico, en un templo material. Pero aquí la palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios nos santifica, Dios perdona nuestros pecados y nos santifica, y es un proceso que Dios lleva con nosotros día a día. Si tú eres el templo del Espíritu Santo, Cristo está en ti, Cristo está en mí, y Cristo está en millones de creyentes. Debemos acordarnos de que Jesús es Dios, y Dios es omnisciente, omnipresente, y está en todas partes. La omnisciencia y la omnipresencia son atributos de Dios. Dios es Dios todopoderoso, soberano. Dios está en todas partes. Dios está, inclusive les digo y me atrevo a decirles, que Dios está en cada célula de nuestra sangre. Si nosotros le hemos aceptado y recibido a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, y no solamente en nosotros, está en todo el universo. Dios sabe todo y está en todo. Jesús también, como dijimos, Jesús es Dios y conoce a todos los hombres. Me conoce a mí, te conoce a ti, conoce inclusive lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo también de la tierra, del universo. Conoce todo, lo más profundo del mar. Tiene el control total de toda la situación. Dios, Jesucristo, es Dios hecho carne, hecho hombre, pero vino aquí en la tierra por un objetivo, para morir por nosotros y habitar también en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo. Dice el 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
El 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. El 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí vemos la omnisciencia de Cristo, la omnisciencia de Dios. Creer en Jesús, amados amigas, amigos, es fundamental. Crea la palabra del Señor, crea desde Génesis hasta Apocalipsis. No crea solamente en algunos versículos bíblicos, crea en toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios hay que creerla, o si no, corremos el peligro de tergiversar la palabra y de hacer herejías, de desviarnos del camino de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Por supuesto, escrita por hombres, pero el autor, el consumador, el arquitecto, el ideador, como dicen algunos, es Dios. Dios le utilizó a hombres para escribir la palabra. Creer en Jesús es fundamental. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo, ya sea implícitamente o explícitamente, directamente o indirectamente, habla de Cristo. Y Cristo en aquella época mostró señales, prodigios, milagros, sanidad, y hasta ahora hace milagros en nuestras vidas. Hasta ahora da señales. Y las señales que nosotros fuimos convertidos por Cristo, por su Santo Espíritu. Y estamos hablando acerca de Cristo. No de nosotros, no del hombre. Es acerca de Jesús, quien vive por los siglos. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra. Jesús no confía en hombres. Jesús confía en lo que Él va a hacer en el hombre. Entonces Jesús conocía a todos. Ahí vemos su omnisciencia. Es un atributo de Dios. Sabía hasta lo más íntimo del hombre. Jesús sabe hasta lo más íntimo de ti, hasta lo más íntimo de mí. Inclusive sabe lo que yo voy a hacer y lo que tú vas a hacer el día de mañana. Él lo sabe todo. Y la pregunta del millón, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Dijimos que el Apocalipsis ahí habla de 7 iglesias. ¿Qué tipo de iglesias somos nosotros? Estamos hablando del templo del Espíritu Santo, de nosotros, no del templo material. Porque si este templo del Espíritu Santo no sigue conforme a lo que dice la palabra del Señor, no puede permanecer un templo material. Entonces, lo primero somos nosotros. Nosotros estamos bien con Dios. Que su Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos templo de Dios, del Dios. ¿Qué tipo de templo somos? El Apocalipsis contiene varios, y usted lo puede leer, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Habla de 7 tipos de iglesias. Habla de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Y a casi a todas estas iglesias Dios le dijo: arrepiéntete. Menos a una iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Y a todas las iglesias le dice: arrepiéntete. Y yo le recomiendo a mis queridos amados, amigos, amigas, que nos arrepintamos si tenemos algún problema con Dios o con alguien. Primero pidámosle perdón a Dios. Los antiguos profetas decían:
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy en día vemos a muchos profetas que no dicen eso. Vemos a muchos profetas que te dicen que vas a tener buena salud, vas a prosperar, tanto espiritualmente como económicamente, especialmente económicamente. Habla más de lo material que lo espiritual. Y eso no está correcto. Porque la palabra bien claro dice, aflicciones tendréis. Eso quiere decir problemas tenemos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y uno que no es creyente? El creyente verdadero se sostiene en Dios, se aferra a Dios, se aferra a su palabra, se aferra a su verdad, se aferra en Cristo, en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Esa es la pequeña gran diferencia. Tenemos problemas, sí. Tenemos pruebas de Dios, tenemos tentaciones por parte del diablo, pero nos sostenemos en Dios. Confiamos en Dios, no en nuestras propias fuerzas. De modo que nosotros ni sabemos si el día de mañana vamos a existir. Solamente Dios lo sabe. Entonces, tenemos que aferrarnos, sostenernos de Dios. Y les quiero leer lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia. Hay que tener paciencia, amigos, amigas, hermanas, hermanos. Paciencia en Cristo. Tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo dice la palabra. En eso hay que confiar. Dios es un Dios paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento para que todos tengamos salvación. Dios abre puertas. Dios está aquí y está en todas partes. Dios pide que nosotros confiemos en su palabra, que haya un arrepentimiento genuino. Yo les invito a tener paciencia, a guardar su palabra, a que haya un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, de modo que Cristo more en nuestros corazones. La única forma es aceptándole a Cristo, aceptando su palabra y creyendo en Él. Por fe sois salvos y no por obras, dice la palabra. Sí, sabemos que irnos a la iglesia, congregarnos es una obra, pero nosotros lo hacemos por fe y por mandato, como dice su palabra aquí. Congregaos, dice la palabra. Congregaos, templo del Espíritu Santo, congregaos en una iglesia material, en un templo donde se predique de Cristo, donde se habla del amor de Cristo y donde también se practica el amor de Cristo, para aumentar nuestro amor, nuestra fe, ser obedientes a su palabra. La fe tiene un resultado, es la obediencia, así como el amor. El amor causa una acción buena, nunca mala, acción que beneficia al prójimo. Entonces, eso es lo que nos dice nuestro Dios. Y aquí llegamos entonces al término de este sermón, de esta lección, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y vamos a proceder al arrepentimiento, y también más adelante quiero orar por lo que están pasando las familias, también ahí por Venezuela. Entonces vamos a orar de modo que haya un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, porque nosotros, amigos, amigas, somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, mi Dios.
Perdona nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros malos pensamientos. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Santo de Israel. Que caminemos contigo, Señor, que tengamos fe verdadera, fe genuina en tu palabra, en tu verdad, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude a caminar contigo, Señor. Perdona nuestros malos pensamientos. Que perdonemos también a todas las personas quienes nos han ofendido. Que nos olvidemos, así como tú te olvidas de nuestros pecados. Ayúdanos a olvidar, Señor. Y en vez de maldecir, que seamos de bendición, Señor, para todos los términos de la tierra, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestro país, para todas las naciones del mundo. Llénanos de tu Santo Espíritu, mi Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, mi Dios, que haya una reconciliación verdadera contigo, Señor. Ayúdanos. Somos débiles, mi Dios, pero contigo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y derrama tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, Señor, sobre el templo de tu Santo Espíritu, y que nos congreguemos, Señor, en una iglesia cristiana donde se hable de Cristo, donde se predique de Cristo y donde se practique el verdadero amor. Gracias, Señor. Que venga tu reino sobre todos nosotros. Amén, amén. Entonces, gracias, amigos, amigas, por sintonizar con nosotros, y vamos a orar entonces por Venezuela, ahí por Miriam y su familia también. Vamos a orar. Gracias por escribirnos. Gracias, Cosme. Vamos a orar por nuestros hermanos los venezolanos. Y es Cosme. Y aquí, 1 Corintios 12:26. Si un miembro sufre, sufrimos. Así mismo es. Tenemos que tener empatía por el prójimo. Así como Cristo tuvo empatía por nosotros, también nosotros tenemos que tener empatía por nuestro prójimo. Vamos a orar por Miriam Álvarez, por su familia, y también por Venezuela. Vamos a orar, amigos, amigas. Padre eterno nuestro, ponemos en tus manos a la familia, Señor, de Miriam Álvarez, Señor. Sanidad, salvación, cuidado y protección te pedimos sobre sus vidas, Padre eterno nuestro, y que ellos sean utilizados, Señor, para que las personas vean tu gran obra en ellos, Señor. Que los doctores, las enfermeras y todos los que están en el entorno de esta familia, Señor, vean tu gloria, vean tu poder, Señor Jesús. Manifiéstate, Señor, en sanidades, prodigios, milagros, mi Dios eterno nuestro, con el poder de tu Santo Espíritu Santo de Israel. Ayúdalos, Señor. Restáuralos. Cuídalos y guárdalos de todo mal, mi Dios amado mío. Y que tu Santo Espíritu los acompañe siempre, Señor. Y que sean personas de bendición, Señor, llevando tu palabra en alto, Señor. Y que prediquen a tiempo y afuera de tiempo, Señor, diciendo y manifestando, Señor, los milagros, Señor, en sus vidas, mi Dios amado mío. Gracias, Señor, por estas familias, Señor, que están, Señor, de pie, mi Dios amado mío, delante de ti, Señor, porque tú eres, Señor mío, el que nos sostiene, el que nos ampara, el que nos cuida, el que nos guarda. Ayúdalos, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, que sean, Señor, grandes siervos tuyos, mi Dios, portadores de tu verdad, de tu palabra, Señor. Asimismo, mi Dios, te pedimos por Venezuela, mi Dios amado mío, este país que ha pasado por muchos conflictos, Señor.
que ha tenido líderes, Señor, que no han seguido tu palabra, tu verdad, mi Dios. Que estos líderes actuales, Señor, se sostengan en ti, Señor Jesús. Que crean en ti, Señor. Que sigan tu camino, Santo de Israel. Porque tú deseas lo mejor para todas las naciones del mundo. Levanta a Venezuela, Señor, de las ruinas, Señor. Levanta a Venezuela, Señor. Perdona los pecados de Venezuela, mi Dios amado mío. Y santifica a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor. A cada gobernante que está ahí, Señor, que tú has puesto, Señor. Y que crean en ti, Jesús. Despierta, Señor, a este pueblo. Así como tú has despertado, Señor, el espíritu de los reyes del Antiguo Testamento. Y también ahora mismo, Señor, despierta a estos líderes. Despierta, Señor, a todos estos niños, jóvenes y adultos que están ahí, mi Dios amado mío. Misericordia quiero y no sacrificio, dice tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor. Sosténlos, mi Dios, con el poder de tu palabra, con el poder de tu verdad, con el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios. Provee todos los recursos necesarios, mi Dios amado mío, espirituales, económicos y materiales, para que ellos salgan adelante, Señor. Pero que te tengan en cuenta siempre a ti, Señor. Estén firmes delante de ti, mi Dios. Así como tú has sostenido a muchos siervos, Señor, en todos los tiempos, también sostén, Señor mío, a estos hombres y mujeres, mi Dios, amigo mío, ahí de Venezuela, Señor. Que se solucione este problema de terremoto, también todos los problemas económicos, Señor, que ellos están teniendo. Pero por sobre todas las cosas, dale, Señor mío, sanidad, salvación, cuidado y protección. Salvación te pido sobre sus vidas, mi Dios amado mío. Sobre sus familias, sus generaciones, sus entornos, que sean benditos en ti, Jesús. Así como tú lo eres con nosotros, mi Dios amado mío, con tus siervos, con tus hijos. Y que sean una nación grande, Señor, porque te van a poner en alto a ti, Jesús. Y a través de ti conocemos al único y verdadero Dios. Derrama tu Santo Espíritu sobre toda Venezuela. Jehová Dios Altísimo, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, por todos los siglos. Amén y amén. Gracias, amados amigos y amigas, por escribirnos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Ayúdenos. Sigamos orando por Venezuela. Sigamos orando por estas familias necesitadas. Y no solamente por ellos, sino por las personas también, por las naciones que están en guerra, que están en conflicto, que están teniendo problemas. Nosotros que tenemos fe, que estamos de pie, debemos de clamar y orarle a Dios por nuestros prójimos, tener empatía por ellos. Entonces, siga en sintonía con nosotros. Vea todos los programas aquí de Radio Bethesda, no solamente este programa, sino todos los programas que se transmiten día a día ahí, para que Dios nos ayude, para que Dios nos sostenga con su mano de poder. Y nosotros les amamos en Cristo Jesús. Día con nosotros. Bendiciones, amados amigos y amigas. Dios les ama y nosotros también.